Muy buenos días, muy buenas tardes. Les damos una bienvenida cordial una vez más a nuestro ministerio, la Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Les damos además una bienvenida cordial a nuestro programa de hoy, que es Las casas que Jesús visita. Y como es de conocimiento suyo, pues en esta serie estamos estudiando las enseñanzas que transformaron el mundo, las enseñanzas del Señor Jesús a través de las parábolas. Y para esta oportunidad tenemos una parábola muy interesante que nos muestra lecciones muy importantes para nuestras vidas en el día de hoy. Y esta parábola pues lleva por título la parábola de el candil. El candil. Yo no sé si tal vez ustedes tuvieron la oportunidad de conocer esta lámpara muy antigua. Imagínense ustedes desde los días del Señor Jesús y mucho tiempo atrás, que hasta hace unas décadas atrás en los lugares rurales como lo son el campo, se ha usado. Yo recuerdo cuando viví un tiempo con mis abuelos, cuando era niño, ellos en aquel caserío o en aquel pequeño barrio del campo, ellos no tenían luz eléctrica. Y ellos en la noche no usaban velas tampoco para alumbrarse. Lo que ellos usaban era un candil. Y el candil era un instrumento así. Pero en ese caso ellos usaban algo que ellos mismos confeccionaban, que era como una especie de lata, y a esa lata le ponían una especie de tubo como boquilla, y por ese tubo eh, introducían el pabilo o la mecha, que era un pedazo de tela de algodón, y pues llenaban la lata con, en algunos casos con aceite, otros casos con querosene, y de esa manera alumbraban. Yo conocí estos instrumentos, este candil. Y el Señor Jesús usa esta herramienta conocida por su audiencia para poder enseñarles lecciones prácticas, sencillas, de una manera muy simple. Y esta parábola está registrada en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, de los versículos 14 al 16. Y el Señor dice ahí en la parábola: vosotros sois la luz del mundo. La ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder, ni encienden el candil y lo ponen debajo del almud, es decir, debajo de la mesa o debajo de una cama, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así resplandezca vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, esa parábola, él la está dirigiendo a sus discípulos. Y la audiencia, además de sus discípulos que estaban ahí escuchando, era gente que se habían congregado para escucharlo al Señor Jesús porque creían en Él, porque creían sus enseñanzas. Entonces, siendo que esta parábola era para los discípulos, entonces, ¿por qué el Señor Jesús usó esta parábola? Porque esta parábola no solamente estaba dirigida para los discípulos de su tiempo, sino que estaba dirigida también para los discípulos de todas las edades de ahí en adelante. Es por eso que es importante esta parábola, porque esta parábola es parte, o vamos a decir, es el epílogo de una de las magistrales enseñanzas del Señor Jesús, conocido con el nombre de el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. Y en ese Sermón del Monte, así conocido,
Cristo enseña muchos principios éticos y morales, muchas lecciones y enseñanzas con relación a la voluntad de Dios. Entonces, dentro de ese contexto se da esta parábola para poder ponerle, como quien dice, una llamada de atención final a sus oyentes. Y el tema del cual está tratando esta parábola es la Biblia, porque la Biblia es la luz para el creyente, es la luz para el discípulo, es la luz para el seguidor de Cristo, que también lo podemos conocer con el nombre de iglesia, la comunidad de creyentes, la comunidad de cristianos. Entonces, lo que el Señor Jesús está tratando de enseñar aquí es que estos creyentes, estos seguidores, estos fieles que es la iglesia, tienen la sagrada misión de convertirse en la luz para el mundo, en la luz para el resto de la humanidad no creyente en sus días y también en estos días. La palabra clave aquí en esta parábola es obras. La palabra clave es obras. Ya lo hemos leído en el texto que vamos a explicar luego a continuación. Y el versículo clave es el 16, donde dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es muy interesante. Entonces, ¿para qué el Señor Jesús usó esta parábola? Muy interesante. Dos puntos importantes, dos principios. Uno, para enseñarle que la iglesia, que los creyentes han sido llamados para ser la luz del mundo mediante una vida transformada, mediante un carácter que refleje el carácter de Cristo. Y en segundo lugar, para enseñarnos que la iglesia ha sido llamada para reflejar al mundo o para dar al mundo la luz del evangelio a ese mundo que perece en tinieblas. Entonces ahora vamos a explicar la parábola. Y miren lo que dice el primer enunciado. La ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder, ni enciende el candil y lo pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Recordemos que el Señor Jesús, estas lecciones, a él le gustaba enseñarlos en ese círculo pequeño, ¿no? En esa comunidad de creyentes pequeño que eran los 12. Y esos 12 era la iglesia de Cristo. Y esa iglesia de Cristo se reunía en la casa donde ellos posaban. No necesariamente era allí que vivían, no. El Señor Jesús, su ministerio fue un ministerio itinerante. Se mudaba a un pueblo y ahí pedía posada en una casa y en esa casa ellos se hospedaban por el tiempo que estaban evangelizando en ese pueblo, en esa aldea o en esa pequeña ciudad. Entonces, ahí en esa casa, Él les está queriendo mostrar a través de estas enseñanzas que la luz que es la palabra de Dios tiene que ser exaltada y tiene que ponerse de manera tal que esa luz alcance o alumbre a todos los que moran en esa casa que es la iglesia en casa. Esa es una lección muy importante. Así como la palabra de Dios es la luz, también Cristo es la luz del mundo. Y en más de una ocasión el Señor Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces el cristiano, el creyente, que es seguidor de Cristo, el discípulo, está llamado a ser una pequeña luz
que a través de su vida cotidiana, a través de su carácter, a través de su conducta, pueda reflejar ese carácter de Cristo que es la luz. Entonces, en primer lugar, ya mencionamos que la Biblia es la luz. Cada vez que usted se acerca a la palabra de Dios, buscando encontrar la voluntad del Señor, buscando encontrar ese alimento espiritual, buscando encontrar ese plan que el Señor tiene para usted, entonces usted va a ser refrigerado. Y ese Espíritu Santo que fue el que inspiró al escritor bíblico, a los profetas, para darles ese mensaje de revelación que ellos escribieron en lo que ahora conocemos con el nombre de la Biblia, es el mismo Espíritu Santo que a nosotros nos ilumina para que podamos entender y comprender ese mensaje de la misma manera como lo entendieron y lo comprendieron los profetas. Entonces, toda la palabra es inspirada por Dios y toda la palabra es útil y es necesaria para nuestra edificación espiritual. De manera que el creyente, el cristiano, es llamado a exaltar a Cristo que encuentra en la Biblia. Exaltar la Biblia como palabra de Dios. Exaltar la voluntad de Dios expresada en su palabra, que es la ley de Dios. Y la iglesia de Cristo está llamada a exaltar a Cristo reflejando el carácter de Cristo en sus vidas. Dice ahí nuevamente el versículo, la ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder, ni enciende el candil y lo pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. La iglesia se reúne en casa. La iglesia en casa tiene como única norma de fe y práctica que regula la vida del creyente o del discípulo es la palabra de Dios. Ahí no hay maestro que valga. Ahí no hay predicador que valga. Ahí no hay una eminencia en conocimientos de la Biblia que valga. No. Ahí lo que vale es la dirección del Espíritu Santo que instruye y que ilumina al creyente cuando estudia la palabra de Dios. Es por eso que nosotros cuando nos reunimos en casa para estudiar la Biblia, nadie predica. Ahí no hay sermones, no. Ahí hay estudio de la Biblia, donde se reúnen una familia o dos que conforman 8 o 10 personas. Entonces, allí cada cual expone lo que el Señor le revela en el momento, al momento de estudiar la palabra de Dios. Y comparten y se edifican espiritualmente. Y el Señor habla a través de cada creyente. Porque es el Espíritu Santo que nos ayuda a comprender su palabra. Entonces, la Biblia es la lámpara para la iglesia, para el creyente. Si nosotros nunca abrimos la Biblia y la mantenemos como un libro cerrado, entonces no va a poder cumplir esa función de darnos esa luz, de darnos esa revelación. Recuerden que todas estas parábolas, el Señor Jesús, el único propósito era dar a conocer esas revelaciones que eran ese tesoro especial que venían del cielo. Es por eso que Él más de una parábola empieza diciendo, el reino de los cielos es semejante a, y entonces pone el ejemplo. Y la Biblia debe ser leída, la Biblia debe ser estudiada y aplicada. Cuando nos reunimos allí en casa, ¿ok? Y todos abren la palabra de Dios y todos expresan su pregunta, su sentir, su pensar, su sentir o su inquietud, y todos encuentran, buscan respuesta en la palabra de Dios, entonces hay esa edificación.
Y el Señor Jesús fue el modelo de iglesia que les enseñó a sus discípulos, la iglesia en casa. Si ustedes recordarán, cuando él estaba caminando por el camino, por las calles o por el parque o por los ríos, enseñándoles a la multitud de las parábolas, cuando llegaban a casa en un escenario así como este que ustedes están viendo, los discípulos se le acercaban, los discípulos, y le preguntaban: Señor, explícanos esta parábola. Señor, ¿qué quisiste enseñar con estas lecciones? Y el Señor Jesús les explicaba y les enseñaba. Cuando usted adopta este modelo de estudio de la Biblia, créame que pasa horas sobre horas y no se agota, porque la palabra de Dios es un manantial que no se termina. Y ahora viene el desafío. La iglesia, la comunidad de creyentes, los discípulos, los seguidores de Cristo, Jesús a ellos les da una responsabilidad y dice: vosotros sois la luz del mundo. Así resplandezca vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Es por eso que la palabra clave era buenas obras. Y no son buenas obras meritorias para alcanzar salvación, no, nada de eso, sino que son buenas obras como resultado o como producto de lo que usted ya ha sido salvo, de lo que usted, por haber aceptado a Cristo como el Señor y el Salvador de su vida, y por usted haber decidido reflejar el carácter de Cristo en su vida, entonces va a producir esas buenas obras que tienen como propósito glorificar a nuestro Padre que está en el cielo. Dicho de otra manera contraria, si usted no vive una vida reflejando buenas obras, o dicho mejor, usted hace malas obras u obras de maldad, entonces usted está glorificando a vuestro padre, que es Satanás, que es el diablo. Pero si usted ha sido convertido, ha sido transformado, esas buenas obras que usted demuestra a través de su vida cristiana, está glorificando al Padre Celestial. No para glorificarse usted, no para pedir usted ser aplaudido o reconocido, no. Es para glorificar a vuestro Padre Celestial, que desde lo alto nos mira. Cada creyente es la luz del mundo. La iglesia es la luz del mundo. La función de la iglesia es ser esa luz entre las naciones y disipar las tinieblas. Israel fue escogido para ser la luz del mundo y no cumplió su cometido. Para este tiempo, la iglesia en casa, la iglesia en familia, o usted como persona individual que es creyente, que es seguidor de Cristo, que es discípulo y que usted es la iglesia, le pregunto, ¿usted está cumpliendo con este cometido de ser la luz del mundo? Es el desafío que el Señor le plantea. La iglesia de Cristo no fue llamada para recluirse en un monasterio, o en un convento, o en un templo, que ahora los llaman iglesias. No, no. La iglesia fue llamada para ir al mundo, para salir al mundo y para mostrar al mundo esa luz mediante una vida consagrada, mediante una vida de testimonio. Isaías 58, 7 al 8 dice: no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa, que cuando vieres al desnudo lo cubras y no te escondas de tu carne. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver presto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Este era el ideal de Dios para el pueblo de Israel, pero lamentablemente defraudaron al Señor. Y ahora Dios llama a su iglesia y le da este mismo cometido, de que a través de esas buenas obras demostremos esa luz al mundo.
El amor no se dice solamente de palabras, sino de hechos, de obras. Y el Señor quiere que nosotros estemos a la altura de eso para que podamos honrarlo y glorificarlo. ¿Y de qué manera nosotros vamos a ser la luz del mundo? A través de la conducta, a través de ese estilo de vida. La luz de la iglesia se refleja no por lo que la iglesia dice, sino por lo que la iglesia hace. No con lo que el pueblo de Dios profesa, sino con lo que el pueblo de Dios hace en su vida diaria. No que sirve o de qué sirve que hablemos a la gente del amor de Dios o de la Biblia o de las promesas si ellos no ven en nosotros un mensaje vivencial, no ven una vida de vivangelismo. La iglesia está llamada a ser la luz en acción, en obras de amor al prójimo. Isaías 58, ese es el deseo de Dios, que compartamos el pan con el hambriento, tanto el pan físico como el pan espiritual. Cuando empiezas a hacer estas cosas a los demás, verás la gloria que se refleja en tu rostro. Es como si dijera, las cosas que tú acabas de oír, no debes guardarlas para ti, sino que debes irradiarlas para los demás. Un cristiano no debe tener miedo en dar testimonio e irradiar una buena vida o una buena nueva. Los discípulos no pueden conservarlas para sí, sino que deben divulgarlas, pues forma parte de la buena nueva de Dios que Jesús nos trae. Esta es la enseñanza del candil, que nosotros nos convirtamos en esa luz para la gente que perece. Y ahí están nuestras vías de contacto para que podamos servirte, para que podamos ayudarte en ese soporte espiritual. El propósito de este ministerio y de esta transmisión es ayudarte a crecer espiritualmente y que tú puedas alinearte según las enseñanzas que transformaron al mundo. Y si tú crees que esta lección te ha ayudado y te ha servido en tu vida espiritual, dale un like a este video. Comenta tus inquietudes. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, Iglesia a tu Alcance TV. Y comparte este mensaje con las demás personas para que así llegue más bendición a más creyentes. Que el Señor te bendiga. Oremos. Nuestro Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tú eres la luz del mundo y gracias porque tu palabra es la luz para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos das ese privilegio de convertirnos en la luz para el mundo. Ayúdanos, Señor, a no defraudarte. Ayúdanos a vivir una vida que refleje tu carácter, de manera que a través de nuestra vida podamos ser la luz para el mundo. En el nombre del Señor Jesús te lo agradecemos. Amén. Que Dios le bendiga y nos vemos en la próxima transmisión.